La fiscal dice otros intermediarios de comercio al por mayor. ¿Qué están haciendo? Oye, yo estoy en RIF y dice comercio al por mayor. Pues vale gorro el RIF en el SAT. En la unidad de inteligencia nos van a monitorear. ¿Por qué? Porque ustedes saben que comercio al por mayor depende de un local, de un almacén, de una nave, donde guardo mercancía. Mientras el por menor son al público en general y con negocios más pequeños. Pero no me digan, oye, pues yo tengo un ejemplo, un AURR y tengo comercio al por menor, pues no, tú ya tienes una nave, tienes promociones, tienes dónde colocar tus productos a grandes contribuyentes, a grandes empresas, eso es al por mayor. Pero si me dicen, tengo una tiendita de abarrotes, y pues es el único espacio en mi tiendita, no tengo dónde almacenar todos mis productos y lo que compro, pues aquí está, eso es al por menor. Pero si me dicen, tengo una tiendita, pero ¿qué crees que tengo aquí adelante 2 naves donde guardo? Pues por mucho que sea tiendita, tienes al por mayor, porque tienes todo el producto almacenado. Esto es la diferencia de al por mayor y por menor. Entonces, ¿qué pasa? Pues a la gente, aunque esté en RIF y diga comercio al por mayor, le van a pedir no lo que vendió, le van a pedir la estructura, el edificio, lo que tiene. Por eso hay que declarar bajo ese esquema. Por eso les ha caído esas partes. Entonces, como este ejemplo de carta invitación les va a volver a llegar y otra vez se van a reactivar. Si hacen caso omiso, la multa inicial anda sobre 17 y si después no hago todas las declaraciones de donde arrancan, pues me voy a hacer acreedor a multas impresionantes, a cosas que ustedes pues son los responsables. Que su contrato no dice esto, son los responsables ustedes por la responsabilidad solidaria de acuerdo al Código Fiscal. Tienen que tomar en cuenta esa parte. Y entonces en este artículo 17, vamos a ver todas las fracciones, dice, para efectos de esta ley, se entenderán actividades vulnerables y, por tanto, el objeto de identificación en el artículo siguiente que a continuación se enlista. Vamos a ver todas las fracciones de ese artículo 17. Una fracción se refiere a los juegos de apuesta y concursos y sorteos. Ya ustedes van seleccionando cuál sí, cuál no. ¿Sí? ¿Qué es lo que me dice? Y aquí es donde debo de entender el lenguaje. ¿Cuáles son las obligaciones? Pues desde 2013 deberé de entregar los expedientes de identificación de clientes o usuarios. ¿Sale? Ya me está pidiendo un documento, un expediente que de alguna manera voy a identificar al cliente o al usuario. Dice, cuando se involucren en operaciones de compra o venta de dichos bienes, en actos o operaciones cuyo valor sea igual o equivalente a 325 UMAS. Entonces ya me está diciendo que debo de tener un expediente y checar que tenga arriba de 325 UMAS. Hasta ahí vamos en el primer fragmento. Después dice, tengo que darme de alta, registrar en el SAT, en el portal a partir de 2013, porque esto arrancó en septiembre, para que inicie la primera declaración en octubre, que es de septiembre, y en caso de ser persona moral, designarse un representante legal para el cumplimiento de acuerdo al artículo 20 de la ley. Ese representante legal es el director para la prevención del lavado de dinero, es el encargado, el jefe si quieren. Ya llevo 2, ¿sale? Tercero, dice, a partir de octubre, presentar a más tardar los 17 de cada mes siguiente en el que se realizó el acto o operación de la unidad de inteligencia por conducto del SAT, cuando el monto del acto o operación sea igual o superior al equivalente de 645 UMAS, en caso de no llevar ningún acto o operación que sea objeto de aviso durante el mes que corresponda, deberá dar un informe en ceros que no hubo actividad
Entonces, si se percatan, dice que voy a armar un expediente cuando tenga ese valor igual o superior a 325 UMAS. Escuchen bien lo que dice. Integrar un expediente. Nunca me dice reportar. Integrar y dónde sí voy a reportar. Primer paso, cuando rebase 645 UMAS. Pero, aquí hay un pero. Dice, también se deberá de dar seguimiento y agrupar aquellos actos o operaciones mayores al equivalente de 325 y en un periodo de 6 meses superen el acumulado de 645 UMAS. Aquí ya tengo que tomar en cuenta este fragmento, este apartado. ¿Sale? Cuando yo tenga igual o superior a 325, voy a armar mi expediente, pero voy a cuidar entre 325 y 645. Menos a 325 somos X. ¿Sale? ¿Qué más voy a hacer? Custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucción o ocultamiento de información y documentación que sirva de soporte a la actividad vulnerable, así como la que identifique a sus clientes usuarios por un plazo de 5 años contados a partir de la fecha de realización de la actividad. Si ahorita estamos en 2021 y desde aquí yo no he hecho 2013. Entonces ahorita es en 2013, ¿qué va a pasar? Pues échenle 21, 22, 23, 24 y 25. Desde 2013 hasta 2025 tienen que conservar la documentación. Claramente dice, de alguna manera, proteger la información y evitar la destrucción o ocultamiento. Si ustedes quieren fingir, déjenme decirles algo. La unidad de inteligencia tiene todos los documentos que usamos para algún pago, alguna venta, alguna compra. Usamos tarjeta, vemos los pagos de cada mes de la tarjeta. La UIF lo tiene. Por eso les digo, no engañemos a la autoridad porque nos sale más contraproducente. Ellos llevan todo el historial de cada uno de nosotros. Y entonces ya vieron que nos está marcando un indicativo. También dice brindar las facilidades necesarias para que se lleven a cabo las visitas de verificación. O sea, no puedo negarme, debo de entregar todo. Contar con un documento en el que se desarrollan los lineamientos de identificación de clientes y usuarios, así como los criterios, medidas, procedimientos internos para cumplir lo establecido en la ley y su reglamento. ¿Sale? Entonces, vuelvo a insistir, debo de tener ese expediente, debo de tener mi manual de políticas para que no haya ningún problema. Dice, para efectos de la identificación, deberé de observar lo siguiente. Entonces, ¿qué voy a observar? La identidad basándome en credenciales o documentos oficiales, así como recabar copia de dicha documentación. Ya me está diciendo si yo estoy vulnerable y estoy hablando nada más de sorteos. Ahorita vemos un caso para que me lo entiendan más. Pues debo de tener documentación oficial. Solicitar información acerca de que si tiene conocimiento de la existencia del dueño beneficiario y en su carácter exhiba documentación oficial que permite identificarlo. ¿Sale? Si esto obrar en poder, en caso contrario, declarar que no cuenta con ellos. Para los casos en que se establezca una relación de negocio, solicitar la información de la actividad. Entonces ya me está diciendo que tengo que tener esas credenciales de ese cliente que está haciendo la operación y que esté identificando para armar un expediente. Y entonces aquí está el ejemplo y tengo que entender este lenguaje para que usted me siga. Si ya entendimos habitual, umbral, profesional, bueno, ya sabe cosillas de prevención. Imagínense el caso, y hablando de este esquema, de juegos y sorteos. Si recuerdan,
la ley menciona que debo de identificar aquellos que rebasen, como dice aquí, que rebasen. Habla de contar seguimiento a aquellas operaciones mayores, ¿sale? O equivalente a 3.25. Entonces, ¿qué va a pasar? Si ahorita yo hago un sorteo y el sorteo se me ocurre, el boleto cuesta 1,000 pesos, y en esos 1,000 pesos voy a rifar una casa, tengo que entender algo, ¿sí? Tengo que ver qué sí reporto y qué no reporto. Me dice que hablo del sencillito o el X, que habla desde una UMA 325, porque menciona el equivalente o superior de 325. Entonces, tengo que cuidar la conducta de operación para que no caiga en errores. ¿Sale? Si yo cuido este lenguaje, voy a estar armando mi identificación. Voy a tener que cuidar el umbral. Y entonces dice que si en el periodo de 6 meses rebasa, ya declaro. ¿Sí? Está hablando de 6 meses. Pongo el primer ejemplo. Ustedes van a rifar eso, el boleto vale 1,000 pesos. Yo a una persona le vendo 20 boletos porque me va a ayudar, me paga 20,000. Pues es una persona X que está hablando de los valores, que está teniendo ese valor. Entonces, debo de cuidar que como le vendí esto y al siguiente mes me vuelve a comprar otros 20 boletos, al siguiente mes me compra otros 20 boletos, llevo 60. A los otros 2 meses vendo otros 20, ya llevo 80. Al siguiente mes otros 20, ya llevo 100. Al siguiente mes, si empecé en agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, todo lo que suceda de agosto a enero es el cumplir los 6 meses. Y entonces cada mes me compró 20, 20, 20, 20. Le vendí 120,000. Quiere decir que esto, pues de acuerdo al valor de UMAS, voy a identificar estos valores. Si caigo yo en la operación, pues no pasa nada. ¿Por qué? Porque estoy cuidando el valor de UMAS. ¿Sale? Tengo que checar mi valor de UMA. Ya ustedes dividen el valor entre la UMA y ya sabrán. Si ustedes visualizan este ejemplo, esta persona hace su sorteo y entonces tiene una identificación de una persona que en agosto tiene 100 UMAS, que en septiembre tiene 50 y que en diciembre tiene 100. Si yo sumo todo esto, me da 250. Si veo el apartado, me está diciendo que voy a identificar mis valores como menciona aquí. Y entonces dice, también se deberá de dar seguimiento y agrupar aquellos actos, operaciones mayores o equivalente a 325 y en un periodo de 6 meses superen el monto acumulado equivalente a 645. ¿Sale? ¿Qué es lo que pasa? Yo le di agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre y enero serían los 6 meses. ¿Sale? Pero, pues, en agosto tiene 100 UMAS, en septiembre 100 UMAS, en diciembre 100 UMAS y ya llegó. Tengo 250 UMAS. Entonces esas 250 para mí es un cliente X. ¿Sale? Pero ¿qué sucede cuando sí identifico por umbral?
Si me compran 645 UMAS, que equivale a 57,000, es decir, si mi boleto vale 1,000 pesos y le vendo 58 boletos, ya lo rebasó. ¿Sale? ¿Qué es lo que me dice? Oye, en agosto tienes 330. Si estoy diciendo que por valores son X, pues no hay problema. Pero en septiembre le vendí 50 UMAS, llevo a 430. Entonces sí, ya rebasó este umbral. Y aquí este umbral es en el que vamos a identificar. Y me dice que voy a reportar cuando rebase las 645. Entonces, en agosto fueron 330, en septiembre 50 y hasta diciembre le vendí otras 330. ¿Cuántas van? 710, ya rebasó de 645. ¿Cuándo presento mi declaración? La presentaré una vez que yo acumule aquí. Si esto fue en diciembre, pues entonces reportaré las 710 UMAS que traigo en el valor del periodo de 6 meses, porque me está diciendo y cuidar ese valor donde rebasa, pero me voy a ir hasta el último mes. Si yo me doy de alta en agosto, pues voy a declarar agosto en ceros, septiembre en ceros, octubre en ceros, noviembre en ceros, diciembre ya rebasa este umbral. Entonces, aquí es donde ustedes tienen que entender el lenguaje de que estamos rebasando las características del valor umbral. ¿Sí? Si yo digo, oye, vendo mis boletos a 100 pesos y al máximo le vendí 200 boletos, pues somos X, no hay que llevar nada, pero sí preocuparse por el expediente, como menciona la autoridad, para que no caigamos en errores. Sí, ya depende de ustedes lo que tengo que visualizar para que no haya problema. Y entonces hablar de primer concepto de renglón de sorteos lo van a hacer ustedes y van identificando si ese umbral yo debía haberlo hecho en declaración o no. ¿Sí? Otra de ellas habla de la emisión y comercialización habitual profesional de las tarjetas de servicio y de crédito que no sean emitidas o comercializadas por entidades financieras, siempre y cuando, en función de tales actividades, el emisor o comerciante de dichos instrumentos mantenga una relación de negocios con el adquiriente y dichos instrumentos permitan la transferencia. En español, no significa que los bancos presenten su declaración como tal, pero sí ustedes conocen una SOFOM o una SOFOMER de las reguladas o no reguladas, y ellos sí tienen que declarar siempre y cuando ellos emitan toda la tarjeta de crédito. Y entonces ahí tienen que checar igual la conducta de aplicación de esto. ¿Qué me dice en este sentido? Y otra vez, armar un expediente, darme de alta, darle seguimiento de alguna manera a los actos operaciones mayores o equivalentes de 805 a 1285 UMAS. Entonces tengo que cuidar esa información de todo lo que me lleva, si es que hablo de tarjetas de servicio o de crédito. Tengo que valorar si rebasa o no rebasa, pero lo más importante es identificar el umbral de operaciones. Ahí está la clave donde yo tengo que estar cuidando la conducta del umbral, la conducta de operación, para que yo cuide esos porcentajes o esos valores de UMA. ¿Sale? Y entonces ya llevamos tarjetas de crédito, pero no de instituciones bancarias. Y entonces les comentaba, bajo la indicación de la emisión de estas tarjetas que vienen por otra parte, igual menciona armar expedientes, tener la documentación, procurar siempre tener ese soporte para la relación de las actividades. ¿Qué pasaría en un ejemplo en ese apartado? Si cuidamos el dichoso umbral, hay que cuidar la identificación cuando rebasan o igual a las 805 UMAS. Y entonces, si yo, un ejemplo, soy una institución SOFOMER
doy unas tarjetas a mis clientes, pues en mis clientes, si no rebasan de 72,000 pesos o en el periodo de 6 meses, pues simple y sencillamente son X para mí, pero si ya están de 72,114 hasta 115,000 en el periodo de 6 meses, voy a checar mi conducta. ¿Qué pasa con esto? Debo de entender el umbral, debo de entender dónde rebasa. Y entonces, si yo doy una tarjeta y usan 700 sumas, al siguiente mes 50 UMAS, al siguiente mes 600 sumas, en ningún momento el inicio rebasa el umbral. Quiere decir que de agosto a diciembre no me va a preocupar porque no lo rebasó. Pero ahora imagínense que esa tarjeta es usada y que rebasa los 72,000 en un solo mes. Y entonces eso en UMAS se transfiere a 810 sumas. Como ya rebasó el umbral de 805 en el primer mes, desde ahí voy a contar 6 meses. El primero tiene 810, el segundo mes usó 350. Y el mes siguiente o el mes que le sigue, durante los 6 meses, voy a pensar, agosto 810, primer mes, septiembre 350, segundo mes, octubre, noviembre no usó, pero yo tengo que contar donde arrancó el inicio del umbral. Y entonces, como arrancó en agosto, tengo que ver en el periodo y llegó a diciembre, y en diciembre tuvo 810. Eso sí, hay que reportarlos. Eso sí, tengo que cuidar ese valor de umbral. Y entonces tengo que armar mi expediente integral y tengo que hacer mi reporte. ¿Sí? Otra de las condiciones es para las conductas de cheques de viajero, distinto por entidades financieras. Y otra vez, ¿sale? En cheques de viajero, lo que me dice es que debo de cuidar y custodiar ese acumulado de las 645 UMAS. Tengo que monitorear los efectos, tengo que ver las conductas de cheques de viajero, que casi pues no es tan común, pero sí hay gente. El que sí, igual tengo que cuidar la conducta es el ofrecimiento habitual o profesional, y ya vimos que es habitual, que es profesional, de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamientos de préstamos o créditos con o sin garantía por parte de sujetos distintos a las entidades financieras. Me está hablando de 1,605 UMAS. Y en español, toda la operación equivale a 135,600. ¿Qué debo de cuidar en préstamos? Ya vimos el rollo de darme de alta, pero en el punto 3 dice, a partir de octubre de 2013, presentar los avisos y bla, 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 por conducta del SAT, cuando el monto del acto u operación sea igual o superior a 1,605 UMAS, en caso de no, pues presentar en ceros, y deberé de darle seguimiento y agrupar aquellos actos en un periodo de 6 meses para el caso en el que el monto acumule o el monto acumulado supere el umbral de aviso a 1,605 UMAS. ¿Sale? Entonces, si yo entiendo aquí mi lenguaje nuevamente, está hablando para el monto acumulado supera el umbral en un periodo de 6 meses. Ahí debo de tener mucho cuidado porque si ustedes en su contabilidad, los dueños, piden préstamos y esos préstamos están en el lapso de 6 meses y rebasa 143,000, pues están obligados a presentar su declaración por préstamo, checar las conductas
de préstamo y llevar el expediente y el control. Y solo hay que tener mucho cuidado con esto. Una de las condiciones es que las sociedades financieras de entidades no reguladas, para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención, ¿sí?, se regirán únicamente por lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley de Organizaciones de Crédito. Tengo que tomar en cuenta, si manejamos de estas actividades, tengo que checar mis entidades. Entonces, debo de cuidar las SOFOMER que les digo. Debo de checar si yo manejo una y bajo qué conducta. ¿Sí? Ahora también dice, se entenderán como actividades vulnerables a las operaciones de tesorería centralizada o préstamos otorgados entre compañías del mismo grupo. Hay que checar cómo está su contrato, llámese con interés, con garantía, sin garantía. Tengo que tener todo esto para que no caiga en un préstamo y caiga en las conductas de prevención de lavado. Pues tengo que ver el objeto social, tengo que montarlo en un acta de asamblea, que si yo le presto a un socio, lo hago al socio, pero sin ofrecimiento al público en general. Por eso una SOFOMER sí hace préstamos al público, un banco sí hace préstamos al público, pero el banco se rige bajo sus propias actividades. Pero si yo, empresa, le presto un socio y no tengo un contrato bien soportado, escúchenlo, si tengo un contrato y no está bien soportado con ley de prevención, debo de declarar. Pero si mi contrato está bien soportado, mando las cláusulas, lo hago de ofrecimiento a los socios o empleados, pero no al público, me brinco a no declarar. Entonces, esto es algo que ustedes tienen que mover bajo esa información. Tienen que tener mucho cuidado con los contratos de cómo los realizamos. ¿Sale? Otra fracción se refiere a los servicios de construcción de bienes inmuebles. En teoría, todo mundo declara, pero debemos de tomar en cuenta lo siguiente. Otra vez, checar la conducta. Dice muy claramente, se involucren en operaciones de compra o venta de los propios bienes por cuenta o a favor de clientes de quienes presten servicio. ¿Sale? Entonces, todo aquel servicio de construcción que haga casas, que venda casas, pues va a declarar ley de prevención. Yo hago casas, pero no vendo, no presento ley de prevención. ¿Sale? Esto es la gran diferencia para identificarlo. Maneja también pues, los montos del umbral entre los valores que está realizando en ese periodo. Y entonces, ¿qué es lo que dice? Hay que cuidar las conductas de los sumas. Hay que checar, armar expedientes, brindar el servicio, no hacer algo malo. ¿Sale? ¿Qué es lo que pasa? Esa actividad de prestación de servicios en los que no se involucre operación de compra-venta. Oye, hazme mi casa, con gusto te la hago, ya te la diseñé, ya terminé mi trabajo y te entrego tu casa, ya ahí muere. Yo que hice la casa no estoy obligado a presentar declaración. Sí estaré obligado cuando me dicen, hazme mi casa y véndemela. Ahí sí, pero si me dicen, hazme mi casa, entrégame mi casa y no la vendas, no tengo por qué declarar ley de prevención. Esto es lo que ustedes tienen que tomar en cuenta dentro de las cláusulas de este tipo de operación. Otra de ellas es la comercialización de piedras, de joyas preciosas. Igual maneja los valores que van desde el umbral de 805 hasta 1605 la operación. ¿Sale? Indicando todo el expediente, indicando la identificación. Y otra vez, otro ejemplo.
Si hablo de conductas de metales preciosos, relojes y todo, si el producto que yo compré, un ejemplo, mi reloj cuesta 80,000, pues entonces a donde lo compré van a empezar a identificarme. Si ya no compro nada en 6 meses, únicamente me identificaron. Pero si voy comprando y compro otro reloj de 80,000, que ya son dos, ya